Alerta máxima, alerta máxima. El falso Mesías, su revelación, la guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón, que estamos por entrar, la guerra de Armagedón, la guerra de Gog de Magog, que es la misma. Literalmente eso se encuentra profetizado que eso venía. No debería ser sorpresa. No es placentero, pero eso es lo que viene, esa es parte del programa de Dios. El Eterno permite el falso Mesías para darnos libre albedrío. ¿Escogemos el camino de las escrituras hebreas o escogemos el camino del falso Mesías? Su trabajo del falso Mesías es robarse la gloria de Dios. Y el que se le ponga en medio va a ser destruido. Literalmente. Él viene a cambiar las leyes de Dios por su propia imaginación. Viene a cambiar todo lo que él pueda, porque su meta es robarse la gloria de Dios. Literalmente esa es su meta. Él quiere reemplazar a Dios y quiere recibir toda la alabanza como que si él es un Dios, literalmente. Y es un simple ser humano, literalmente. Los tiempos están bastante difíciles. Literalmente nos encontramos en Ezequiel 36, que ya pasó. El pueblo de Israel comienza a regresar por su nombre, o sea, el Eterno provoca su regreso a la Tierra Santa. En Ezequiel 37, el Eterno comienza a regresar las tribus de Israel. Eso ya está pasando. Estamos ahí. Casi al final es Ezequiel 37, que habla que el Eterno comienza a purificar su pueblo. Literalmente lo que pasó en Israel en estos días es parte de esa purificación, que no es placentero, pero bueno, hay que ponerse derecho con el Creador. Eso es lo importante aquí. Y entonces el Eterno manda el Mesías. Ezequiel 37 te lo habla. Pero el falso Mesías no se quiere quedar atrás. Y como dije, su trabajo, lo que él desea, lo que él cree que merece, es la alabanza de Dios. Así que él es el falso Mesías, literalmente. En Parashá Besot Berajá, que es la última porción de la Torá. Parashá Besot Berajá habla del falso Mesías. Se le llama Armilus. Ese es su trabajo, robarse la gloria de Dios. Te voy a contar un poquito del falso Mesías, la descripción del falso Mesías. Pero literalmente él no viene solo. No viene solo. Él tiene un equipo entero. Y vienen varios frentes que te vienen a atacar. Porque ellos quieren cambiar tu mente. Por las buenas o por las malas. Pero vienen a cambiar tu mente. Porque ellos no creen en Dios, en el Dios de Israel. Ellos creen en la guerra, en yihad. Total. Y por eso nos encontramos en la última guerra, que es la decisiva. Y como he dicho, Dios lo permite para darnos libre albedrío. Escogemos su camino, el camino de fe auténtica al uno, o la idolatría total. Literalmente en la era mesiánica, que vamos a entrar pronto, ya no va a haber idolatría. Eso es Zacarías 13, verso 2. Así que un tiempo de decidirse a quién vas a servir. También, con la ayuda del Creador, quiero que mis hermanos que estén viendo este video, quiero que testifiquen de cómo han caído en fe al Dios uno. Escríbeme que abajo su testimonio. Vamos a aprender un poquito del falso Mesías, entender los tiempos que nos encontramos. Tiempos difíciles, pero están profetizados. La guerra de Gog de Magog, la guerra de Armagedón y la revelación del falso Mesías. Vamos para allá, vamos para allá. Get ready to uncover the jaw-dropping revelation about a fake Messiah who seizes control of the El world. falso Mesías y la guerra de Armagedón, la guerra de Gog de Magog, que es una guerra. Ahora, de acuerdo a la Biblia cristiana, como chiste, que lo encuentro bastante cómico, pone la guerra de Armagedón después de la era mesiánica, que es una tontería y un error enorme, porque lo que viene es la era mesiánica. Después de la era mesiánica es el mundo venidero. En la era mesiánica, los instrumentos de guerra se convierten en instrumentos de agricultura. No más guerra, así hablan los profetas de Israel. Así que el libro de Apocalipsis hizo un error de 1000 años. Literalmente me sorprende. Si tú lees Ezequiel y lees el libro de Apocalipsis, son dos diferentes historias con diferentes finales. Es sorprendente. Inclusive, el libro de Apocalipsis elimina la tribu de Dan. Cuando el libro de Ezequiel, capítulo 48, al comienzo, los primeros que reciben porción tribal es la tribu de Dan. Por eso los cristianos dicen que el falso Mesías viene de la tribu de Dan,
porque están descontados en el libro de Apocalipsis. Por eso. Pero literalmente ellos son los que reciben primera porción tribal en la tierra de Israel, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 48. Así que un error monumental, enorme. Pero bien, así que la guerra de Armagedón es lo que viene, la guerra de Gog de Magog. Obviamente la idea del falso Mesías se está empujando más. Te quiero hablar de eso, pero quiero leerte un comentario que me llegó. Dice, rumores sobre el Mesías de Israel. Entonces han especulado, para que sepan, que este es Mesías, el otro es Mesías, porque están buscando cómo decir que ese es el falso Mesías. Y ellos están empujando su falso Mesías, obviamente. Ahora, dice, el gobierno de Israel junto con Roma serán dirigidos por el falso Mesías judío. Entonces, en el tercer templo de Israel va a estar gobernado por Roma e Israel. Bien, eso es lo que ellos dicen. Aunque Islam dice que ellos van a gobernar Israel. No hay tercer templo de acuerdo a Islam. Para que sepan, Islam también tiene un falso Mesías. Tiene el Mahdi, que se va a postular como Mesías, para que sepan. Y viene a hacer guerra con Israel también. Pero bueno. Ahora dice que entonces nosotros, Israel, vamos a construir el tercer templo en Israel. Obviamente con el gobierno de Israel, y mucha gente piensa que es Bibi Netanyahu, el gobierno Bibi, y el falso Mesías. Y entonces van a construir el tercer templo. Pero esto es falso, de acuerdo a ellos. Y esto es doctrinal, no es bíblico, porque el libro de Ezequiel te habla del tercer templo. Ezequiel 40 a 48, te habla al final Ezequiel, como ya dije, a Zacarías, muchos otros profetas te hablan del tercer templo, que viene y es para siempre. Por siempre y para siempre. Pero de acuerdo a los cristianos, que en verdad una mal lectura de Daniel 9, y te lo explico rápido, tenemos las 70 semanas de Daniel. De repente, ellos creen que existe una semana flotante, así que solo cuentan 69, y entonces existe una semana flotante que no existe tal idea en el libro de Daniel. ¿De dónde lo sacan? En un misterio? Tal vez, como digo, muchos de ellos tienen ideas que son 100% doctrinales, que no tienen inteligencia bíblica en absoluto. Así que Daniel 9 habla de las 70 semanas, que son 70 años Shemitah, que son 490 años, que culminan cuando el templo es destruido. Se terminó la profecía de Daniel 9, que hablaba de la destrucción del templo. Literalmente. Así que cuando la gente me dice que Jesús profetizó sobre el fin del segundo templo, yo nunca dije que Jesús era analfabestia. Él sabía leer, pienso yo. Así que él sí pudo leer. Pero también un punto bastante interesante, que la Biblia cristiana fue escrita después de la destrucción del segundo templo. Así que no fue profecía absoluta, sino que ya había pasado. Pero vean, muchas de la historia de Jesús son inventadas, total 100%, pero vean. Así que tenemos las 70 semanas, de acuerdo al libro de Daniel, pero el libro de Apocalipsis solo cuenta 69, y entonces tiene 7 años, que son una semana, que son años Shemitah, flotando. No tiene raíz bíblica tal idea, que los 7 años van a ser terminados o van a ser cumplidos cuando el falso Mesías se aparezca. Esa idea no existe en la Biblia. Es un invento 100% idólatra, una idea doctrinal. Y entonces dicen que el templo va a estar construido por 7 años, pero a la mitad del falso Mesías va a venir, se va a declarar Dios. Pero literalmente te cuento, en parte es verdad lo del falso Mesías que se declara Dios. Daniel 7:25 te habla al que llaman el cuernito de Roma, porque literalmente nos encontramos en exilio de Roma. Eso es Daniel, capítulo 2, que habla de la estatua. Comienza con Babilonia, termina con los pies, que es Roma. Ahí nos encontramos en los deditos ahora, casi en la uña, al final de la uña, para que sepan que él era premesiánica. Entonces, el falso Mesías, Daniel 7:25, que le llama el cachito de Roma, viene a robarse la gloria de Dios. O sea, se declara Dios. Este falso Mesías demanda alabanza de todos, no solo el pueblo de Israel.
pero también persigue a aquellos que se oponen a él. Así lo dice Daniel 7:25. Viene a destruir a los rectos, así lo llama. O sea, los que dicen, tú no eres Mesías. Entonces vienen toda clase de persecuciones. Y de nuevo nos encontramos en la guerra de Gaza por ahora, que es yihad. Pero anteriormente tuvimos cruzadas, inquisiciones, pogromes, holocaustos y toda clase de persecución. Literalmente el holocausto fue inspirado por Martín Lutero en su librito Los judíos y sus mentiras. Él le dio las instrucciones a Martín Lutero, literalmente. A Hitler. Hitler solo tuvo que seguir las instrucciones de Martín Lutero. Leyó el libro y punto 1, punto 2, punto 3. Eso fue lo que pasó. Ahora, así que el falso Mesías viene a perseguir al pueblo de Israel. Se declara Dios. Viene a cambiar la ley de Dios por su propia ley. Y viene a cambiar el calendario bíblico, porque él quiere cambiar todo. Literalmente, tenemos la ley de Moisés versus la ley de Cristo. Y tenemos el calendario bíblico con antes de Cristo, después de Cristo. Literalmente, el falso profeta, el falso Mesías, que eso se encuentra en Deuteronomio 13, hace maravillas y milagros. Maravillas y milagros. Y entonces te viene a desviar de la fe del uno. Él se declara Dios y él demanda alabanza como si fuera Dios. Engaña a la gente. La gente se lo cree un Dios encarnado. Y lo alaban, lo adoran. El verdadero Mesías de Israel no se adora, no se alaba, se respeta. Rabino, rabino, rabino. Eso es respeto. Hoy bien, mi rabino, le doy respeto a mi rabino. Así se va a respetar al Mesías. Porque él va a ser el rabino del mundo. No es un Dios encarnado. Pero el falso profeta demanda alabanza. Y obviamente él no viene solo, viene con un equipo entero para engañar. También el lado de Mahdi, el lado islámico, viene en la guerra de Armagedón, guerra de Gog y Magog. Puede ser el líder de estos. Y en mi opinión, él va a presentarse como Jesús. Uncover the jaw-dropping revelation about a fake Messiah who seizes control of the world. Viene con dos bandos. Viene Edom, que es cristianismo, y Islam. Y te lo dice Salmo 83. Su propósito, que Israel cese de ser nación. Ese es su punto. Obviamente Bibi Netanyahu no estaría con eso, así que la idea de que Bibi Netanyahu con el falso Mesías que viene con Roma va a establecer el tercer templo es mentira total. Eso no tiene sentido bíblico. Así que estos vienen a hacer guerra. Literalmente la palabra Gog de Magog tiene el valor numérico de 70, que son todas las naciones. Literalmente no podemos confiar a Biden. Biden en hebreo significa en juzgamento. Eso es lo que significa Biden. Él viene, no lo podemos confiar. Acuérdense que él financió a Hamas en varios frentes. Él le dio armas a Afganistán que están siendo usadas en Gaza. Él le dio armas a Ucrania que están usando esas armas en Gaza. Él le dio billones de dólares a la autoridad palestina en Gaza. Literalmente él está financiando esta guerra. Billones. Obama, su jefe, porque él es el jefe de Biden, el primer presidente musulmán en los Estados Unidos. Y yo lo dije al comienzo y la gente me acusó de racista. No tiene que ver nada uno con el otro. No dije que era moreno y por eso me molestaba. Yo dije que era el primer presidente islámico. Literalmente Estados Unidos se fue al otro lado del mundo a eliminar a Hussein, Saddam Hussein, y terminaron con Hussein Obama. Literalmente en las noticias muchas veces lo confundían y lo llamaban Hussein como el presidente de Irak, en vez de llamarlo Hussein Obama. Literalmente. Y una persona que financió a Irán. También Biden hace poco te lo dio billones de dólares a Irán. Irán está financiando la guerra en Gaza. Así que toda esta gente no tiene nuestro mejor interés. China se unió a esta guerra contra Israel y entonces tiene un ejército enorme que está contra nosotros ahora. Yo no confío en los Estados Unidos. Mi confianza está en el Creador. Estoy seguro que hay mucha gente en los Estados Unidos que son lindísimas. Gente en Cuba que son lindísimas. Gente en Colombia, en Venezuela.
pero por ejemplo sus presidentes están contra Israel. Pero hay mucha gente buena, con corazones buenos, que tienen fe en el uno. Estos idólatras no tienen futuro. Esta gente y esta es parte del gobierno de Roma, porque son 2 pies de la estatua de Daniel que representan Roma. El gobierno romano, que es la democracia, que eso viene de Roma. El gobierno de la era mesiánica es teocrático. No es democrático, es teocrático. Obviamente no es mesiánico, en el sentido que el Mesías pone las leyes vienen de Dios, así que hay que tener también eso claro. Es teocrático, lo que la ley dice. Pero esta gente está tratando de imponer su deseo. Y literalmente están llamando a cese de fuego cuando esta gente nos está atacando hasta hoy en día. Piden que cesamos a defendernos porque ellos nos quieren muertos. Porque ese es el trabajo de Roma, de nuevo la estatua de Roma, los pies de Roma, perdón, Daniel 7:25, que también habla del cachito que viene a destruir a los rectos, que se trata de Israel. Los sadiquín, dicen, los rectos. Vienen a buscar cómo destruir Israel, porque Israel está oponiéndose a que ellos gobiernen sobre nosotros. Y obviamente, cuando esto pase y totalmente se revele la intención de Estados Unidos y vengan todos contra nosotros, poco antes de eso, el verdadero Mesías va a ser revelado. Descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. No un Dios encarnado que demanda alabanza. Un rabino recto que todo el mundo respeta. Y es presentado por Elías el profeta. Cuando Jesús vino, que él sí fue un falso profeta, Jesús, cuando le preguntaron, ¿dónde está Elías? Él dijo, ahí está Juan. Pero Juan 1:21 pone como mentiroso a Jesús. Juan 1:21 dice, yo no soy Elías. Cuando Jesús dijo que Juan era Elías. Así que Jesús es un mentiroso declarado en la Biblia cristiana. Un pecador en Israel. Una persona que estaba enfermito mental. Se llama el síndrome de Mesías. Una persona violenta, estilo ISIS. Totalmente estilo ISIS. Él se fue al templo con un látigo a atacar a la gente porque tenía un mal día. Comenzó a destruir negocios. Eso es estilo ISIS. Terrorista total. Y por eso se ganó los clavos por Roma. Por terrorista. Literalmente el templo estaba gobernado por los saduceos que trabajan con los romanos, no los fariseos. Y bueno, Jesús hizo el terrorismo, el acto terrorista, se lo llevaron los romanos y lo clavaron. Le pegaron una pela, neged que neged mid, así como Jesús le pegó a la gente, los romanos le pegaron a él. Él nunca fue sacrificio humano, porque la idea de la Biblia de sacrificio humano es prohibido. Es ilegal, no existen sacrificios humanos en la Biblia hebrea, es prohibido. No fue Cordero de Dios, porque él era, la idea de Cordero de Dios de Pascua no es para perdón de pecado, es para agradecer y es un animal. Pero el sacrificio de pecados es Yom Kippur, así que murió en el festival equivocado y literalmente es un cabro, así que no tiene tampoco sentido lo de Yom Kippur total. Jesús es el falso Mesías total. Él vino a robarse la gloria de Dios. Mahdi, que como dije, él puede venir pretendiendo ser Jesús. Jesús está muerto, él no resucitó. Hay muchas historias sobre la resurrección de Jesús que son contradictorias. Existen 5 que son contradictorias. Si querés un enlace sobre las contradicciones de la resurrección de Jesús, escríbeme aquí abajo, yo te los doy. También le voy a pedir a mis hermanos que han abortado idolatría que escriban sus testimonios, por favor. Jesús es el falso Mesías. Mahdi viene, pero va a ser eliminado. Se van a despellejar estos enemigos de Israel en Israel. Nosotros vamos a tener que ir a recoger su huesito. Dice que las aves de rapiña se van a comer lo que queda de su cuerpo. Nosotros tenemos que recoger los huesitos para purificar la tierra y entonces establecer el tercer templo, la casa de oración para todas las naciones. Y entonces las armas, los instrumentos de guerra se van a convertir en instrumentos de agricultura. No más guerra. Totalmente contradiciendo el libro de Apocalipsis, que es mentira total. Tenemos que estar buscando el Creador. Jesús es el falso Mesías. Sus seguidores, que son los que empujan con chantajes,
Si tú no crees esto, si tú lo cuestionas, el pecado imperdonable. No existe tal pecado imperdonable en la Biblia hebrea total, es un chantaje. No existe, de los 613 mandamientos no hay pecado imperdonable, una mentira. Así que esta gente te quiere llevar a su mentira, a su idolatría. Y la idolatría no tiene futuro. Zacarías 13, verso 2. Se termina cristianismo, islam y todos otros caminos contrarios al Creador. Y no es para demostrar que estábamos correctos, sino que ese es el camino que Dios ya determinó. Israel, Besat Hashem, va a estar siguiendo, alineándose al camino del Creador, sin idolatría de Yeshua HaMashiach, o como quieran llamarlo. Sus líderes de cristianismo, Damen, Abraham y toda esta gente, Doctor Palacio, están alarmados porque van a perder su negocio. Y por eso están publicando tonterías para tratar de desviar a la gente del verdadero Mesías, pero su futuro no existe. El futuro de Israel sí existe. Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive. Pongámonos fuertes con el Creador, no nos dejemos engañar. Esta guerra es la guerra final, la batalla final. Nosotros ganamos, ellos pierden. El falso Mesías, Jesús. Pero también viene, como dije, el Mahdi, que tal vez pretende ser Jesús. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Pero de nuevo, el falso Mesías de Judá, David, Salomón, de acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús, su mamá casada con José, Mateo 1.16, sale preñada de otro, Mateo 1.18. O sea, José no embarazó a esa mujer. Me dicen que fue un espíritu. Incubus, el demonio ese que tiene relaciones sexuales con mujeres, no lo creo, es un cuento chino. En Mateo 1.19, José tiene que divorciarse de esa adúltera. Literalmente, si tú te acuerdas, porque todos escuchamos esa historia, fulanita tal sale embarazada. ¿Y qué es lo que le hacen? La mandan a la casa de la tía en la casa del campo. Eso fue lo que pasó con María. María sale embarazada, disparada a la casa de Elizabeth. Y luego José se entera que su esposa salió embarazada de otro. ¡Qué vergüenza! Y entonces este hombre que se postula como candidato mesiánico, que nunca lo fue por ser hijo de adulterio, o sea, no tiene afiliación tribal, es el falso Mesías, Jesús, Yeshua HaMashiach. No cumplió una profecía porque no venía Judá, David, Salomón, y ese es el requerimiento base para todo. Busquemos de la verdad, no seamos románticos con la mentira. Shalom Aleichem, Kol Tuv.